Buenas noches, sean todos bienvenidos al curso de introducción al desarrollo del software. En este caso le habla su orientador y tutor Boris Ayarroyero. Vamos a estar estableciendo el orden del día. Primero vamos a estar viendo los conceptos básicos. Vamos a estar viendo lo que es el desarrollo del software, las etapas del desarrollo del software. Y vamos a dejar un pequeño espacio de tiempo para resolver las dudas o inquietudes con respecto a los temas que abordemos el día de hoy. Disculpen que estoy un poco resfriado. Trataré de hablar lo más claro posible. Entonces, vamos a ver ciertos conceptos básicos, iniciando como manera de introducción, como lo que son el sistema, que es el computador de propósito general, que es un lenguaje natural, que es un lenguaje máquina, compilador, sistema operativo, protocolos de comunicación, concurrencia, abstracción, complejidad, lógica, modelo y metodología. Entonces, todos alcanzan a ver la pantalla en estos momentos, ven lo que yo tengo expuesto. Perfecto. Vamos a comenzar definiendo lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para poder lograr un objetivo en común. Nosotros conocemos muchos tipos de sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema de transporte y todos ellos. ¿Qué sucede? Que todos los elementos que conforman el sistema tienen igual importancia, porque cuando uno de ellos falle, pues obvio va a ser de que todo el sistema falle. Ejemplo, con el sistema circulatorio tenemos como elemento el corazón, que tiene como objetivo ir bombeando la sangre, ¿cierto? E ir oxigenando el cuerpo mediante los diferentes elementos como son las arterias, las venas y ese tipo de cosas. Si llega a faltar alguno de esos elementos, pues obviamente el sistema colapsa y no funcionaría. Este mismo símil lo vemos nosotros con el sistema de elementos de cómputo. En este caso, el computador es un sistema, como lo había mencionado anteriormente. Pasaría entonces a describir lo que es el computador de propósito general. Son las máquinas o los PCs que nosotros usualmente trabajamos. Son computadores que están conformados por un hardware y tienen un software principal que viene a ser el sistema operativo. Ya de ahí en adelante, cada una de las aplicaciones que vayamos a estar instalando dentro del equipo, pues va a hacer de que el computador cumpla un propósito más específico. El lenguaje natural. El lenguaje natural hace referencia pues al lenguaje en el cual nosotros nos comunicamos. En este caso, nuestro lenguaje cotidiano como es el idioma español. Nosotros podemos intercambiar ideas y podemos comunicar mediante ese lenguaje. Ya habíamos visto un símil anteriormente que era que está conformado por el abecedario y a través del abecedario nosotros vamos formando palabras y a través de palabras vamos formando oraciones y con las oraciones nosotros pues representamos ideas. Tenemos el lenguaje máquina. El lenguaje máquina, que es lo que nos quiere indicar es de que es el lenguaje con el cual pues se está comunicando estos computadores de propósito general y también todos los sistemas digitales. Ya sabemos que está conformado por ceros y unos. El compilador ya viene a ser un programa en el cual se hace esa traducción del lenguaje natural que nosotros escribimos por lo generalmente en un lenguaje de programación y el objetivo es que mediante ciertas etapas o fases se vaya traduciendo todo a un lenguaje máquina, o sea, que se interprete como ceros y unos. Por otro lado, tenemos el sistema operativo. El sistema operativo pues, es el software principal que tiene un computador, puesto que es el que está encargado
administrar todos los recursos del computador, tanto a nivel de hardware como de software. ¿Qué significa esto? De que yo podría estar instalando nuevos programas mediante un sistema operativo y puedo estar instalando y desinstalando nuevos software también, tanto el hardware como el software. Me permite también establecer una comunicación directa entre el usuario y el computador o la máquina. Por otro lado, vemos lo que son los protocolos de comunicación. Y los protocolos de comunicación son un conjunto de reglas o estándares que van a permitir y garantizar la comunicación entre dos o más computadores. Dentro de estos protocolos, el más conocido que vemos en estos momentos es el TCP/IP, con el cual se basan los servicios de Internet. Hablemos de la concurrencia. La concurrencia indica a la capacidad que tiene un sistema de estar soportando varias interacciones simultáneamente. O sea, que varias personas puedan estar accediendo al mismo tiempo en una aplicación. La abstracción es un concepto en el cual se miden las ideas, se miden las ideas o las elaboraciones mentales que nosotros vamos haciendo con esas ideas. Ejemplo, si yo les menciono a ustedes un carro, ustedes inmediatamente se hacen una imagen mental de lo que es un carro. Por otro lado, la complejidad es el nivel de dificultad que se obtiene al estar desarrollando ideas o cosas. La lógica, ya sabemos que es la secuencia en la cual nosotros estamos midiendo actos a los cuales estamos acostumbrados por complejidad, son los actos por cotidianidad que nosotros estamos acostumbrados a estar observando. Ya cuando decimos que las cosas no son lógicas es cuando no tienen cierto nivel de raciocinio o no está dentro de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por otro lado, vemos lo que es la palabra modelo, haciendo referencia a, a ciertos prototipos o a ciertas cosas que nosotros vamos ideando para estar dándole solución a ciertas problemáticas. Y por otro está la metodología, que es donde nosotros podemos estar, es un conjunto de pasos o normas a seguir en las cuales nosotros vamos desarrollando en ciertas ocasiones dichos modelos. Hasta acá está claro. En estos momentos, ¿cuántas personas nos están acompañando? Solo 8 personas. Para esas 8 personas está claro lo que estoy indicando en estos momentos. Perfecto. Entonces acá me indican afirmativamente. Entonces, si nosotros seguimos viendo el contenido de lo que tenemos expuesto, ya vemos que esto es un computador de propósito general que está conformado por diferentes elementos a nivel de hardware, donde los más destacados son estos 10 que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Ya sabemos que se clasifican en dispositivos de entrada y de salida. Este mismo modelo en el cual hay un monitor o una pantalla para visualizar la información, tenemos una placa base donde se colocan los diferentes elementos, como lo es la CPU, la memoria RAM. La CPU es la que nos mide la frecuencia de procesamiento de las instrucciones que nosotros le vamos a estar dando a la máquina. La memoria RAM es la que va a permitir alojar momentánea o aleatoriamente, momentánea y aleatoriamente ciertos datos mientras se guardan en un dispositivo de almacenamiento permanente como son los discos duros. Por otro lado, tenemos las tarjetas de expansión, significa de que entre más elementos coloquemos en esas tarjetas, más se va a estar aumentando la funcionalidad del computador. Ejemplo, la tarjeta de video o aceleradora de gráficos nos va a permitir poder jugar en el computador. Si ponemos una tarjeta de red, podríamos estar teniendo una conexión a redes, en este caso la más común que es Internet,
y así sucesivamente. Vemos las unidades de discos, tanto discos ópticos, ya habíamos mencionado el disco duro como una unidad de almacenamiento permanente, teclado y mouse. También vemos la fuente de poder. Haciendo un símil, nosotros también vemos acá, disculpen, quise computador de propósito general, pero realmente lo que es es la figura interna de lo que es un celular o un smartphone, teniendo en cuenta que un smartphone es un computador pequeño. Y si nos damos cuenta, pues prácticamente tiene los mismos elementos, solamente que de manera más pequeña, en forma miniatura. Tenemos entonces, miren de que también tenemos memoria RAM, tenemos baterías, tenemos CPU o procesador, el lugar donde vamos a estar colocando la SIM y una batería donde vamos a estar elaborando la carga. Entonces son sistemas bastante parecidos, solamente que de un tamaño mucho más pequeño. Lo había mencionado anteriormente, lo que era el lenguaje máquina. Y vemos acá por otro lado de que el lenguaje máquina está conformado por ceros y unos. Y esas cadenas de ceros y unos, a medida que las vamos agrupando, van comenzando a identificar cosas dentro del computador. Es la manera en la cual vamos a estar estableciendo esa comunicación para estar tanto almacenando como extrayendo información del mismo. No siempre se estamos trabajando con código máquina, en este caso lenguaje máquina. Hay veces que nosotros trabajamos con lenguaje ensamblador, se llaman lenguajes de bajo nivel, y ya la idea acá es estar definiendo cierto tipo de variables o segmentos de memoria en los cuales nosotros vamos a comenzar a hacer desplazamientos o movimientos. Entonces este sería como un lenguaje de bajo nivel. Ya los lenguajes de alto nivel son esas asignaciones que nosotros hacemos en los lenguajes tradicionales, en los cuales damos instrucciones como si, para, como for, if, damos asignamiento a las variables y demás. Acá ya vemos un poquito más específico lo que es un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de ensamblador y un lenguaje máquina, y el procedimiento en el cual un compilador coge y va pasando del lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, teniendo en cuenta de que pasa primero por el lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina, como lo había indicado anteriormente, posee una sintaxis, posee un nivel de instrucciones en el cual el lenguaje es bastante natural, es bastante claro y entendible para nosotros. La gran mayoría de lenguajes están en inglés, significa de que tendríamos que tener cierto conocimiento técnico a la hora de estar programando en esos lenguajes. Ya en lenguaje ensamblador vamos a estar representando eh, esas instrucciones mediante nombres o símbolos mnemotécnicos, teniendo en cuenta que mnemotecnia es la manera en la cual nosotros vamos desarrollando ciertos nombres que nos van a ayudar a reconocer el nombre inicial. Y por último, pues ya sabemos de que el lenguaje máquina está conformado por ceros y unos. Y la idea es que entre más se acerquen ustedes al lenguaje máquina, pues más rápido se van a estar ejecutando las instrucciones, más rápido van a ser las aplicaciones. En ese orden de ideas, nosotros podemos estar viendo que a nivel de software vamos a tener un sistema principal, el cual va a ser el sistema operativo. El sistema operativo, como lo había mencionado anteriormente, es el corazón, es la base, es el primer punto de comunicación que hay entre el usuario y la máquina. Queriéndonos decir esto de que sin sistema operativo, pues no podríamos estar operando el computador. Le había indicado también de que podremos estar instalando, desinstalando tanto hardware como software con este sistema operativo. Darle instrucciones básicas de administración del sistema, como son creaciones de carpetas,
movimiento o traslado de archivos de un lugar o de un sitio a otro para estar organizando la información dentro del mismo. Los sistemas operativos más comunes para computadoras de uso personal, tenemos Windows, que es uno de los más utilizados a nivel casero, digámoslo de esa forma, o doméstico, teniendo también fuerte competencia con los sistemas operativos Mac. Y por último, también se le ofrece una gran participación del mercado de los sistemas Linux. El Linux es open source, significa que es gratuito, es apoyado por la comunidad. El, el sistema operativo de Apple de Mac OS Macintosh eh, está patrocinado o está administrado por la compañía Apple y obvio viene con los sistemas, o sea que cuesta y debe de estar licenciado con esas máquinas, al igual que Microsoft, que también es un sistema en el cual debemos de estar pagando los derechos de autor. Para los dispositivos móviles también encontramos sistemas operativos, entre ellos el más común en este momento que son los Android. También vemos los sistemas operativos para las Blackberries. Vemos el iOS, que es el que estaba mencionando anteriormente para las Mac, y el Windows 8 Phone para los sistemas operativos, los dispositivos que tengan o que se hayan adquirido mediante el consorcio de Microsoft. Tanto el BlackBerry está en decadencia como el Windows 8 Phone también están bastante en decadencia. La mayor participación en el mercado la tiene iOS con su producto de Apple y los sistemas operativos Android. En ese orden de ideas, miren de que hay una serie de capas en las cuales nosotros vamos a estar distribuyendo esa comunicación entre el hardware y el usuario. En este caso nosotros accedemos mediante aplicaciones. Esas aplicaciones están soportadas por un sistema operativo y ese sistema operativo está instalado sobre un hardware. ¿Está claro hasta acá? ¿Hay alguna dificultad, alguna duda? Quisiera saber qué opinión tienen hasta el respecto, si van entendiéndolo todo. Muchachos, espero confirmación. Perfecto, Jason, gracias. Acá me hace una pregunta Sebastián Guille, que si trabajamos en la capa de aplicación, sí. Nosotros como usuarios finales estaríamos utilizando los desarrollos que harían otros cuando usted utiliza el Office, algún producto del Office como es el Word. Cuando usted ingresa a un navegador, usted está en ese momento en la capa de usuario. Este sería el usuario que interactúa mediante una aplicación. Y obvio que antes tendría que haber un sistema operativo instalado. Y ese sistema operativo instalado debe ser, eh, digámoslo, encima de un hardware o de una capa hardware. Por otro lado, habíamos mencionado anteriormente lo de los protocolos de comunicación y les había dicho pues que hay muchos protocolos con los cuales nosotros nos vamos a estar comunicando teniendo en cuenta de que el más común es el TCP/IP, que es el que produce todo el transporte y todo el empaquetado y direccionamiento de los datos que circulan en Internet y en las redes domésticas o empresariales. Para poder hacer un protocolo de comunicación nos regimos bajo un modelo de referencia OSI, Open System Interconnection, sistemas de interconexión abiertos, en el cual ellos proponen que desarrollemos ciertas capas y el ideal es que todos los protocolos se desarrollen bajo eso. No todos cumplen las 7 capas que proponen, pero tienen en cuenta la gran mayoría de ellas.
Por otro lado, dependiendo la cobertura o el área en el cual se especifique una red, puede ser de área local, tal como lo vemos en la ilustración acá en la parte de abajo. En su casa, en su residencia, en su oficina, van a estar viendo redes de esta forma. Ya si se conectan mediante VPN y ese tipo de cosas, ya podríamos tener una área metropolitana. Y ya si nos comunicamos por medio de protocolo TCP/IP y nuevamente con VPN, podríamos también tener una red WAN que sería a nivel mundial. Entonces, vimos cómo se clasificaba ya el software. El software se define mediante, hay tres tipos de software. El primero son los sistemas operativos, de los cuales ya hicimos referencia anteriormente. Pero además de los sistemas operativos están los software de programación, en los cuales son los lenguajes de programación en los cuales nosotros vamos haciendo las aplicaciones, entre ellos los más comunes, Java, JavaScript, hay una gran variedad, Python. Entonces, con ese tipo de software nosotros podríamos estar haciendo nuevos programas. Y por último está el software de aplicación, que es el software de tercero, donde el caso más común es esa suite de Office, donde ven ustedes el Word, el Excel, el PowerPoint. Profe, buenas noches. Qué Bueno, pena. sí, Es que yo acabo de ingresar a la conferencia por problemas pues, de la red aquí en mi casa. sí, Lo que no sé si ya habías un paréntesis entre todo. Qué pena interrumpirle la conferencia sí. eh, para el tema de las habilitaciones de las tareas. Qué pena si Ah, ya lo sí. habría dicho. Sí, ya enseguida las habilito. He tenido ciertas dificultades con cuestiones de tiempo. Sinceramente, les voy a contar por acá, sé que no es el medio ni el motivo. Recientemente falleció mi padre, el domingo exactamente, entonces he tenido una semana bastante complicada, porque además de estar superando el duelo, me ha tocado hacer también ciertas tareas administrativas y cosas que tienen que ver con el sepelio y esas cosas. Entonces, ese es el motivo por el cual ustedes han visto que he estado algo atrasado y alejado un poquito de la plataforma. Ahí, pues, mi más sincera disculpa, pero también es un motivo de fuerza mayor que ustedes comprendan. Profe, qué pena no se le entendió. ¿Tuviste un duelo? Sí, el domingo falleció mi padre. Ay, profe, qué pena, la verdad. No te preocupes, Entonces, son esas cuestiones pues que suceden, el ciclo de vida que se cumple, pero en estos momentos, por eso es el atraso que he tenido en estos momentos, yo les habilitaré las actividades y como el lunes es festivo voy a ver con la del cuerpo del lunes pues, esas actividades. ¿Está claro, muchachos? profe, sí, sí le entendimos. Él va a esperar, pues, habilitarlas hoy, porque la verdad se escucha muy bien entrecortado. Lo que le entendí es que a partir de habilita. Sí, señor. Debe ser entre esta noche y mañana. Profe, muchas gracias y qué pena por la interrupción ahí de la conferencia y No, sentido no. pésame con su padre. Bueno, muchas gracias, de verdad. No, ese era el momento exacto para estar haciendo la interrupción, porque ya de aquí adelante ya comenzamos con el contenido que tiene que ver con el software. La parte fue introductoria, más que todo para que ustedes vayan entendiendo los conceptos iniciales y básicos que vamos a estar abordando a lo largo de este curso. Muchachos, yo había invitado entonces, anteriormente, que esta batería nosotros no vamos a estar programando.